siguiente ejercicio nos pide hallar el valor de a. En matemática, por lo general, siempre partimos de donde se encuentra la incógnita. En este caso, vamos nosotros a partir donde se encuentra el valor de a, es decir, de esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a copiar la ecuación y a desarrollarla. Tenemos entonces que es logaritmo de base 2 de esta expresión de aquí, b al cuadrado por raíz cuadrada de a sobre 2 y es igual a 6. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda esta parte de aquí es el argumento, pero el argumento está compuesto tanto de una multiplicación como de una división. Aquí debemos aplicar propiedades, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Al desarrollar esa ecuación de aquí con sus propiedades nos quedaría logaritmo de base 2 de la expresión b al cuadrado más logaritmo de base 2. Coloquemos de una vez a al 1 medio, que se puede desarrollar la raíz cuadrada por medio de un exponente de esa manera, y menos logaritmo de base 2 del número 2 que está ahí como división, ¿no? Y eso debe ser igual a 6. Si notamos, este 2, al igual que el 1 medio, solamente afecta al argumento. Aquí podemos también aplicar propiedades. Y por las mismas propiedades decimos que esta expresión de aquí vale 1. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Sería 2 que multiplica al logaritmo de base 2 del argumento b más 1 medio del logaritmo de base 2 del argumento a menos 1 igual a 6. Si notamos lo siguiente, aquí hay una expresión en la cual nos dan como dato, que es la parte que está aquí, ¿no? Nos dice que el logaritmo de base 2 de b es igual a 4. Eso lo podemos reemplazar en la expresión de acá, ya que es la misma. La ecuación entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2 que multiplica, reemplazamos el valor, en este caso sería 4, más 1 medio por logaritmo de base 2 del argumento a es igual a 7. Si desarrollamos este producto nos queda 8 más 1 medio logaritmo de base 2 del argumento a es igual a 7. Y prosiguiendo con la ecuación nos queda de la siguiente manera. 1 medio del logaritmo de base 2 del argumento a es igual a menos 1. Como decíamos anteriormente, con propiedades y todo demás, antes de desarrollar nos quedaría la expresión logaritmo de base 2 es igual a menos 2. Las propiedades podemos aplicarlas aquí. Al tener un 2 como base, acá también un 2 como base, este resultado nos quedaría entonces igual a 1. Por consecuencia, el valor de a será igual a 1/4. Y esto es el valor que nos queda. El siguiente ejercicio es un poco distinto a los anteriores, ya que tanto la base como el exponente contienen x. Pero en matemática, por lo general, por más complejo que se vea el ejercicio, al final siempre resulta una de las más fáciles. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si notamos la parte de acá superior, en este caso lo que afecta a todo el argumento, tendremos en cuenta que el logaritmo de x, lo que está encerrado, es el exponente de todo lo que está aquí, ¿no? Que sería el argumento de x. Entonces, aplicando propiedades, vamos a resolverlo. Entonces, sabemos que ese exponente baja a multiplicar. Entonces, sería el logaritmo de x. Y nos quedaría por el logaritmo, en este caso, de esta expresión de aquí, ¿no? Que sería esto. Por logaritmo de x. Y ahí colocamos menos, copiamos lo siguiente que sería el logaritmo de x y ponemos acá menos 6 igual a 0, porque se trata de una ecuación, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esa parte de aquí, podemos hacer lo siguiente, un cambio de variable que acostumbramos a hacer nosotros. Este cambio de variable nos permite un poco de mejor manera visualizar el ejercicio. Por ejemplo, yo voy a decir, en este caso, que el logaritmo de x va a ser para mí t. ¿Sí? Voy a utilizar esta expresión de aquí como un artificio. Teniendo en cuenta eso, entonces la ecuación quedaría de esta manera. Sería t que multiplica a t menos 6 igual a 0. T por t obviamente nos queda t al cuadrado menos t menos 6 igual a 0.
Y esta es una expresión que sí podemos resolver de manera rápida, que sería para nosotros una ecuación cuadrática. Si factoramos, vamos a tener lo siguiente, sería t menos y t más. Y eso debe ser igual a 0. La regla nos decía a nosotros en matemática, en este caso el tema de factorización, que dos números que multiplicados me dé 6 y que restados te dé menos 1. Entonces los números en este caso serían ¿quiénes? 3 y 2. Teniendo en cuenta esa resolución, decimos ahora que el primer valor de t va a ser igual a 3 y el segundo valor de t debe ser igual a menos 2. Pero t no estaba inicialmente en el problema. Entonces lo que hice simplemente fue utilizar un artificio y ahora procedo a reemplazar. En este caso t, los valores de t que saqué, los voy a reemplazar inicialmente por lo que tenía en la expresión anterior. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces logaritmo de x es igual a 3 y la otra expresión sería logaritmo de x es igual a menos 2. Si observamos esto, nosotros sabemos, ¿sí? Aquí, en la base de aquí, se sobreentiende que es base 10 si no está colocado en el ejercicio, para un poco entender el problema. Como sabemos, o se omite por lo general la base 10, se coloca de esta forma. Entonces, para eliminar eso de ahí, como les dije anteriormente en los anteriores ejercicios, si tenemos la base 10, vamos a colocar esto como un 10 aquí y un 10 acá. Lo mismo sucede en esta parte de acá y nos quedaría así, sabiendo resolver de manera efectiva, ¿no? Entonces sabemos por matemáticas que esto nos queda en producto de 1, al igual que esto 1, y la ecuación simplemente nos quedaría de la siguiente manera. La primera expresión sería x igual a 10 al cubo y el otro valor de x sería igual a 10 a la menos 2. Bueno, en matemáticas sabemos entonces que 10 al cubo es 1000 y el otro valor sería igual a 1 sobre 100. Y estos son los valores que nos pide hallar. El siguiente ejercicio es una ecuación exponencial. El procedimiento es igual que los anteriores, simplemente al inicio un poco de álgebra y ya después vamos viendo cada paso a paso cómo se va resolviendo. Procedo simplemente a reescribir la ecuación, en este caso sería e a la x menos 3 sobre e a la x menos 2 igual a 0. Por matemática, para eliminar ese denominador, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Voy a multiplicar por la expresión e a la x. Al hacer eso nos quedaría lo siguiente. E a la x por e a la x sería para nosotros e a la x al cuadrado menos 3 menos 2 que multiplica e a la x igual a 0. Entonces, si ordenamos, como en el caso anterior, aplicamos una pequeña variante, ¿no? Un cambio de variable, ¿no? Llamémosla e a la xt. De acuerdo a eso, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sería t al cuadrado menos 2t menos 3 igual a 0. Notamos que se trata de una ecuación cuadrática, entonces procedemos a resolverlo, ¿no? De aquí nos quedaría t menos y t más. Y decimos ahora, ¿qué números multiplicados me da 3 y que a su vez restados me dé 2? Entonces, ¿qué valores serían aquí? Sería 3 y 1. Pero si notamos, el valor de t no es lo que nos piden, ¿no? Entonces podemos aquí aplicar que e a la x, ¿sí? Será igual a 3 y el siguiente valor e a la x será igual a menos 1. Pero e a la x, ¿cómo eliminamos para hallar, para hallar x? Entonces hacemos lo siguiente. Decíamos en otras clases anteriores que el logaritmo, al igual que el exponencial, son inversas. Por ende, vamos a multiplicar por logaritmo, pero un logaritmo en particular que sería el logaritmo natural, ¿no? Entonces aplicamos a ambos lados de las expresiones y nos quedaría lo siguiente. Esto por ser inverso sería 1, eso también nos quedaría 1 y la ecuación se reduce a lo siguiente. Entonces nos quedaría que x, el primer valor, sería el logaritmo natural de 3 y el siguiente valor sería logaritmo natural de menos 1. Eso sería la solución a resolver la ecuación cuadrática. Pero
Si notamos, no se trata de una ecuación cuadrática sencilla, es una ecuación exponencial. Entonces no siempre las soluciones cuadráticas van a cumplir o regirse con la ecuación exponencial. Entonces, si nosotros observamos, este valor de aquí no existe. Podemos comprobar en la calculadora, si desean, pero ese valor, o mejor dicho, como regla general, logaritmos, sean logaritmo natural o de cualquier base, de un número negativo, nunca existe. Entonces, el único resultado sería el que se encuentra aquí, ¿no? Y esto es lo que nos queda. Este ejercicio en especial tiene algo particular, ¿no? Si notamos aquí los argumentos, tanto del primer miembro como del segundo, por propiedad sabemos de los logaritmos que el argumento siempre debe ser mayor a 0, ¿sí? Pero si aquí el x en ambas expresiones pueden ser cualquiera, entonces nadie nos garantiza de que sea un valor positivo. Entonces aquí se conoce o debemos restringir, ¿no? Entonces vamos a colocar nosotros como los posibles valores admisibles o el conjunto de los valores admisibles, es decir, para los cuales esos argumentos existirían. Entonces, ¿cómo restringimos? Simplemente cogemos el argumento, el primero, de x más 1 mayor que 0, y a su vez también x más 3 mayor que 0. Si nosotros resolvemos esta ecuación de aquí y debe cumplirse para ambos, estas dos expresiones, resulta que el conjunto de valores admisibles será para nosotros siempre x mayores a menos 1. Y esto hay que tener en cuenta el momento de ya resolver el ejercicio, ¿no? Continuando el ejercicio, entonces podemos reescribir lo siguiente. Aplicando propiedades, nos quedaría logaritmo de base 1/4 de x más 1, podemos poner el 2 aquí, es igual al logaritmo de 1/2 de la expresión de aquí que podemos poner a la 1/2. Entonces podemos decir lo siguiente, sería el logaritmo de 1/2 al cuadrado, ¿sí? Podemos ponerlo así, más 1 igual al cuadrado, y este 1/2 que se encuentra en la parte superior por propiedades podemos pasarla a multiplicar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1/2 que multiplica el logaritmo de 1/2 de x más 3. Entonces, esta propiedad de aquí también, si nos recordamos, este 2 de aquí, si afecta a la base, nos quedaría de la siguiente manera, al aplicar propiedades. Sería 1/2 que multiplica el logaritmo de 1/2 de x más 1 al cuadrado es igual a 1/2 por logaritmo de 1/2 de x más 3. Si observamos, este 1/2 de aquí se simplifica con 1/2 que se encuentra acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de 1/2 de x más 1 al cuadrado es igual al logaritmo de 1/2 del argumento x más 3. Ya sabemos que para eliminar ese logaritmo multiplicamos por la misma base, en este caso sería 1/2 aquí y 1/2 acá. Al hacer esto nos quedaría 1 en esta expresión de aquí, 1 también acá, y la ecuación se reduce a lo siguiente, a x más 1 al cuadrado es igual a x más 3. Al desarrollar esa expresión de aquí, que es una ecuación cuadrática, nos quedaría x al cuadrado más 2x más 1 igual a x más 3. Si resolvemos esto, nos quedaría la siguiente expresión, x al cuadrado más x y menos 2 igual a 0. Es una ecuación cuadrática que también podemos resolver, entonces sería x más, x menos, y los resultados aquí decimos, dos valores que multiplicados nos dé 2 y que sumados nos dé 1. Entonces los valores serían 2 y 1. Entonces en este caso los ejercicios, o mejor dicho, la solución de la ecuación cuadrática sería el primer valor igual a menos 2 y el segundo valor igual a 1. Pero hay que tomar en cuenta
que dentro de la solución aparentemente estos serían nuestros valores, pero de acuerdo a la condición que se encuentra en la parte superior, es decir, en esta parte de aquí, si notamos ver, ¿sí? Solamente admiten para x valores a menos 1, mayores, perdón, a menos 1. Entonces la única solución para nosotros en este caso sería el valor de x igual a 1. Y ese simplemente es el único valor y es lo que nos queda. El ejercicio muestra un logaritmo con valor absoluto. Como les decía anteriormente, por más difícil que se vea el ejercicio, al final la solución resulta ser una de las más fáciles. Entonces voy a proceder a reescribir la ecuación de la siguiente manera. Entonces voy a colocar el logaritmo de base de raíz de 2 del valor absoluto y vamos a tratar de resolver la parte interna, ¿no? Vamos a ver si se puede factorar. Entonces sabemos que aquí nos queda x, acá también nos queda un valor de x, al igual que en la parte inferior. En la parte superior los signos son respectivamente estos. Y vamos a la parte superior, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Que dos números multiplicados no de 5 y que restados no de 4. Entonces sería para nosotros el 5 y el 1. Y en la parte inferior que multiplicados no de 3 y sumados no de 2. Los resultados serían en este caso los valores 3 y 1. Si podemos notar, podemos aquí nosotros simplificar dichos factores. Entonces estos factores de aquí se simplifica y nos queda simplemente la siguiente expresión de aquí. Logaritmo de la raíz cuadrada de 2 del valor absoluto de la expresión x más 5 sobre x más 3, cerramos valor absoluto igual a 0. Como ya sabemos, para eliminar un logaritmo, entonces lo que procedemos a hacer en ambos lados de la ecuación es simplemente elevar a la misma base. En este caso colocamos raíz de 2 aquí y raíz de 2 acá. Al hacer esto nos quedaría el valor de 1 en esta parte y toda base elevado a la 0 también nos da 1. Entonces todo eso se resume simplemente a un valor absoluto de la siguiente expresión, que sería x más 5 sobre x más 3 y todo es igual a 1. Hay que recordar cómo se resuelve una ecuación con valor absoluto, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Decimos que esta expresión de aquí se define con el valor positivo, en este caso nos quedaría así, o a su vez esta expresión de acá adentro, que es la misma, va a ser igual a menos 1. Como es una ecuación sencilla la que nos toca resolver, tanto aquí como acá, simplemente procedemos a hacer lo siguiente. Entonces decimos que x más 5 es igual a x más 3, y acá nos quedaría x más 5 es igual a menos x menos 3. Aquí, si logramos notar, las x se eliminan y nos queda que 5 es igual a 3 y esto obviamente es absurdo para nosotros. Y vamos a ver acá qué expresión nos queda, que sería 2x es igual a menos 8. Entonces decimos que el valor de x ha sido igual a menos 4. Y este es el único valor y es lo que queríamos demostrar o hallar. Espero que haya sido de gran ayuda estos ejercicios que acabo de resolver. Entonces será para una próxima con nuevos temas. Hasta pronto.